titulares. La Asamblea retoma mañana la sesión del juicio político contra Guillermo Lasso. En manos de la Asamblea Nacional quedó la posibilidad de enjuiciar al ex vicepresidente Jorge Glass. La audiencia en la que se analizaría el sobreseimiento de Fernando Alvarado no fue instalada. Mediante decreto ejecutivo, el presidente Noboa designó nueva cúpula militar. Alberto Molina fue posesionado oficialmente como gobernador del Guayas. Presidente del Tribunal de Perú asegura que Alberto Fujimori debe ser liberado. Y en los deportes, la pelea de Chito Vera por el título de peso gallo se llevará a cabo en Miami. Buenas noches, televidentes. Bienvenidos a 60 minutos con la más completa información. Hoy el Colegio de Abogados de Pichincha y la Federación Nacional presentaron una acción de protección con el objetivo de suspender el concurso para la renovación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. De inmediato, las noticias. Tal y como estaba previsto, hoy se llevó a cabo la sesión donde se trató el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. Tras varias horas de intervenciones, el debate se suspendió para mañana. Con poco más de media hora de retraso, la Asamblea Nacional retomó el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso. Este juicio se suspendió el 16 de mayo bajo el argumento de supuestas irregularidades alrededor de un contrato de la empresa Flopec. De hecho, se trata de un acuerdo para el transporte de petróleo con Amazonas Tanker Pool, que supuestamente había generado un perjuicio al Estado. Irregularidades, como lo hizo con los cargos y contratos en empresas presentadas dentro de un análisis de perjuicio económico en las arcas del Estado. Nunca más vamos a permitir que un presidente cogobierne con personajes siniestros e inescrupulosos como Danilo Carrera, Luque Lecaro, Rubén Cherres. Horas antes, Lasso envió un pedido a la Corte Constitucional para que se analice si puede ser enjuiciado en el Pleno, pese a que ya no cumple las funciones por las que se inició dicho proceso. Sin embargo, el presidente de la Asamblea consideró improcedente dicho pedido. Lo que se ha hecho hoy es reinstalar una sesión que estuvo convocada anteriormente. Entonces, si le incomoda al expresidente Lasso, eso es problema de él, pero hubo una convocatoria, hubo una suspensión. Al suspenderlas, obviamente por la disolución de la Asamblea hay que reinstalar las sesiones que quedaron abiertas y eso es lo que estamos haciendo ahora. Y es que en el Pleno se cuestionó el hecho de retomar este juicio porque Lasso ya no es mandatario y el artículo 129 y 130 de la Constitución solo prevé el proceso de destitución y juicio político de mandatarios. La Constitución es sumamente clara cuando habla de un juicio político a un presidente o vicepresidente. Solamente cabe la destitución, no habla de censura. Es distinto cuando es un juicio político a un ministro. Ahí se puede hacer un juicio político hasta un año después y puede haber censura. Pero en el caso de un presidente o un vicepresidente, una vez que ya no esté en funciones, no cabe un juicio político. Sin embargo, hay quienes cuestionaron dicho argumento. Una de las consecuencias jurídicas del decreto de muerte cruzada y por lo tanto de disolución anticipada del Parlamento ecuatoriano fue precisamente la suspensión de los plazos en el tratamiento de las leyes y también de este juicio político. Y esta sesión se trata acerca de la continuación de un debate que está debidamente reglado en la Ley Orgánica de la Función Legislativa y que no fue concluido, que simplemente fue suspendido. Tras varias horas de intervenciones, el titular de la Asamblea suspendió la sesión y anunció que este 30 de noviembre a las 10:30 de la mañana se retomará. Anaí Vélez, Noticias Oromar.
El juez Luis Rivera dispuso que se envíe a la Asamblea Nacional una solicitud para someter a juicio político al ex vicepresidente Jorge Glass junto a 2 exfuncionarios más por el presunto delito de peculado en el denominado caso Reconstrucción de Manabí. El caso Reconstrucción de Manabí queda en pausa. El juez a cargo, Luis Rivera, dispuso que se envíe a la Asamblea Nacional una solicitud para que autorice o no el enjuiciamiento contra Jorge Glass por presunto peculado. Glass en 2016 fue presidente del Comité de Reconstrucción por el terremoto de aquel año. Este jugador dispone, por medio de Secretaría de esta Sala Penal, remite atento oficio a la Asamblea Nacional para que dentro de un plazo razonable se actúe acorde a una de sus atribuciones enmarcadas en la norma constitucional indicada respecto al enjuiciamiento penal del ciudadano Jorge David Glass Espinel. El juez acogió un pedido de la defensa del ex vicepresidente y decidió consultar a la Asamblea si se necesita o no autorización del legislativo para el enjuiciamiento penal de Glass. Que es atribución de la Asamblea Nacional, entre otras, autorizar el enjuiciamiento penal del presidente y vicepresidente de la República. Y no con voto de mayoría simple, no, con el voto de las 2/3 partes, no una mayoría calificada. Esta misma norma tiene su correspondencia infraconstitucional en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por su parte, la Fiscalía General del Estado informó mediante su cuenta de X que la actuación del juez a cargo allana el camino hacia la impunidad, además de recordar ser la misma autoridad que dictó sobreseimiento en el caso Helicópteros Drup. La decisión fue tomada a pesar de que la inmunidad de la que gozó el ex vicepresidente Glass terminó cuando fue cesado del cargo. Katia Mero, Noticias Oromar. Y no se instaló la audiencia de apelación solicitada por la Fiscalía General del Estado en contra de Fernando Alvarado y otros 3 sobreseídos en un caso por peculado que estaba prevista para este 29 de noviembre. Ante la falta de miembros del tribunal que iba a analizar el pedido de apelación al sobreseimiento del exsecretario de Comunicación del Correísmo, Fernando Alvarado y otras 3 personas, la audiencia no pudo instalarse en la Corte Nacional de Justicia. La decisión la dio a conocer el juez ponente Byron Guillén, quien explicó que el magistrado Luis Rivera se encontraba en otra diligencia. Recordemos que Alvarado junto a otras 3 personas más recibieron un sobreseimiento en octubre del 2020, pese a ser acusado de que cuando fue titular de la Secretaría de Comunicación, inobservó normas legales para la contratación de una empresa y de una persona. Y en aquel entonces, cuando Iván Saquicela era juez, señaló que sí existía delito de peculado, pero fue el único. La mayoría declaró inexistencia del delito y se declaró la inocencia de los 4 procesados. Y es justo frente a esta acción que la Fiscalía apeló a la decisión y la diligencia debía darse este 29 de noviembre. Ahora se espera que indiquen una nueva fecha y hora para la audiencia. Anaí Vélez, Noticias Oromar. El abogado Juan Francisco Ospina rechaza las acusaciones de Soledad Padilla y Ferdinand Álvarez en su contra sobre la supuesta divulgación de audios sin autorización. Ospina asegura que son injurias. Denuncias penales y la solicitud de levantar la inmunidad al asambleísta Ferdinand Álvarez impulsará a Juan Francisco Ospina, quien fue abogado defensor de Soledad Padilla Morán, ex colaboradora del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Supieron entregar a mí, como abogado, varios audios que en ese momento no supe que habían sido grabados con intención y sin autorización de la contraparte para su validez jurídica. Todo lo que yo estoy afirmando acá, en unidad de acto en este momento, se está presentando en la Fiscalía General del Estado. ¿Y a qué me refiero? A videos autorizados que prueban que estuvieron en esta oficina Soledad Padilla, Ferdinand Álvarez, con sus aspiraciones, con la autorización para difundir ciertas cosas a ciertas personas. Me refiero a los audios específicamente. Yo no soy quien para difundir a nadie. El defensor además informó que presentó una denuncia a la Fiscalía General por el delito de injurias en contra de Álvarez y Padilla,
Además de solicitar a la Asamblea Nacional se levante la inmunidad a Álvarez por su condición de asambleísta para que pueda proceder con las investigaciones. Esto debido a que según el artículo 128 de la Constitución, los asambleístas gozan de ley de corte constitucional durante el ejercicio de sus funciones y no pueden ser penalmente responsables por las opiniones que emitan, ni por las decisiones o actos que realicen en el ejercicio de sus funciones dentro o fuera de la Asamblea. Katia Mero, Noticias Oromar. La Asamblea Nacional aprobó la integración de la comisión que deberá entregar un informe sobre el asesinato de Fernando Villavicencio. La investigación se presentará en 90 días ante el Pleno. Con 119 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional integró este miércoles 29 de noviembre la comisión ocasional que investigará el crimen del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Y menos podemos permitir que nuestros ciudadanos vivan en el estado fallido en el que acusar los actos delictivos sea causa de amedrentamiento o peor, ataques sobre la vida de quien lo realice o sus familiares. Construye, bancada del movimiento en que Villavicencio fue candidato, propuso 7 nombres para la comisión, en los que solo se incluía a un asambleísta de Revolución Ciudadana y a uno del Partido Social Cristiano PSC. Sin embargo, esta moción no alcanzó los votos, con la abstención de toda la mayoría legislativa, integrada por el correísmo, el Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional. Frente a esto, el correísta Blasco Luna propuso otra conformación de la comisión que sí alcanzó los votos. ¿Cómo aparecen grupos que no tienen nada que ver con Fernando Villavicencio y la lucha de él, que más bien han sido opuestos y opositores y detractores? ¿Y por qué ahora están abanderándose aquí con la investigación? La instancia, que trabajará por 90 días, pero que podrá prorrogar por el mismo plazo con la aprobación del Consejo de Administración Legislativa CAL, está conformada por Adrián Castro de ADN, Mónica Salazar de Revolución Ciudadana, Manuel Boorques de la Alianza ADN, Luzmila Abad de Pachacutic, Edgar Benítez del Partido Social Cristiano y Hernán Zapata y Viviana Zambrano del Movimiento Construye. La comisión deberá elaborar un informe pormenorizado sobre el caso que incluirá hallazgos, conclusiones y recomendaciones que serán entregadas al Pleno. Katia Mero, Noticias Oromar. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, quien en los últimos días se ha visto envuelta en controversias por su distanciamiento con el primer mandatario, continúa dando declaraciones en contra del presidente. Durante una entrevista con un medio internacional señaló que Daniel Noboa traicionó a los ecuatorianos que votaron contra el correísmo. Lo que no sabemos que en este acuerdo político que tenemos en la Asamblea sobre la mesa, ¿qué está dentro de ese acuerdo? Es lo que los ecuatorianos nos preguntamos, sin duda alguna. ¿Qué opción nosotros tenemos con el correísmo que prácticamente desmanteló nuestra república y nuestra constitución desde el 2008 y que por ellos tenemos lo que tenemos como resultados de imponer, obviamente, leyes desastrosas que atentan en este momento contra la seguridad del pueblo ecuatoriano? Creo que ha traicionado a 5 millones de ecuatorianos que votaron por un binomio. Y estoy plenamente convencida que esas acciones son totalmente contrarias a esa voluntad del pueblo ecuatoriano, que fue un voto sin duda anticorreísta, un voto que se dio cuenta que el socialcomunismo no funciona y que no queremos eso en Ecuador. Entonces, ante eso, por supuesto, el pueblo ecuatoriano nos sentimos traicionados ante las acciones tomadas. El presidente Daniel Noboa designó a una nueva cúpula militar este 29 de noviembre. Los cambios fueron adoptados vía decreto ejecutivo firmado por el mandatario el martes, pero recién difundido hoy. Dicho decreto indica el cese de funciones a los anteriores jefes militares que asumieron sus cargos el pasado 5 de mayo de 2022. Noboa designó a Jaime Vela como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al general de brigada Edwin Adati como comandante de la Fuerza Terrestre, al contraalmirante Miguel Córdoba como comandante de la Fuerza Naval y al brigadier general Celiano Ceballos como comandante de la Fuerza Aérea.
Asimismo, el presidente Daniel Noboa ordenó la extinción de la empresa coordinadora de empresas públicas. La EMCO se vio envuelta en escándalos de corrupción en la administración del exmandatario Guillermo Lasso. La noche de este martes 28 de noviembre, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, ordenó al titular de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCOEP, realizar un análisis y estudio para la extinción y liquidación de dicha entidad. El funcionario tiene un mes de plazo para entregar un reporte detallado sobre el progreso, los pasos dados y los análisis solicitados por la Presidencia de la República. La disposición se hace en conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Empresas Públicas anunciada por el primer mandatario. La ENCO se creó durante el gobierno de Rafael Correa como un ente encargado de coordinar el funcionamiento de las empresas públicas que maneja el Estado. La empresa se vio envuelta en escándalos de corrupción en la administración del expresidente Guillermo Lasso. Las denuncias se hicieron públicas en enero de 2023 y estaban relacionadas a la presunta existencia de un entramado de corrupción en entidades estatales. De allí que la Fiscalía investiga el denominado caso Encuentro. En esta causa se indaga si Hernán Luque, expresidente de la ENCO, designado por Lasso, tuvo relación o no en el esquema de corrupción, valiéndose de su jerarquía y conexiones. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Recuerden, amigos televidentes, que pueden vernos en vivo o reprisar todos los informativos desde nuestra página web www.oromartv.com. Ahora nos vamos a una pausa y en breve nos reencontramos con más noticias. Estamos de regreso para informarles que el ex coronel del Ejército Alberto Molina Flores es el nuevo titular de la gobernación del Guayas. El coronel en servicio pasivo Alberto Molina Flores fue posesionado oficialmente como gobernador del Guayas la mañana de este 29 de noviembre por el viceministro de Gobierno Carlos Espinosa. Al acto asistieron los alcaldes de San Borondón, Juan José Yunes, y de Milagro, Pedro Solines, así como el presidente del directorio de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de la Innovación y Competencia, Vito Muñoz Ugarte. Molina asumió el cargo con muchas promesas y profundo compromiso y gratitud, aunque aún sin certezas sobre cómo se financiará un plan de seguridad para la provincia más violenta del país. Eso tiene que ver el presidente de la República. Veamos cómo la circunstancia. Mañana está el señor presidente acá a visitar Guayaquil. Conversaremos con él. Él tomará las decisiones, digamos, que el caso amerita. Usted sabe que el estado de excepción es una forma de temporal, ¿no?, para capear la situación de inseguridad. Pero bueno, hay todavía cosas en carpeta que tenemos que conversar y hablar. Ayer tuve la oportunidad de conversar con los comandantes de la zona 8, zona 5, el almirante Noboa, que tiene que ver con la participación militar que lo estamos haciendo. Anoche, hoy de madrugada, ha intervenido Fuerzas Armadas en Durán, que es uno de los puntos más sensibles de esta situación de inseguridad. Dentro del perfil del actual gobernador Molina consta que fue subteniente del arma de artillería, diplomado de Estado Mayor en la Academia de Guerra del Ejército, estudió un posgrado en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y es licenciado en Administración y Ciencias Militares. Ahora les contamos que en horas de la mañana el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, y el presidente Daniel Noboa mantuvieron su primera reunión en el Palacio de Carondelet. Aunque no hubo mayores detalles del encuentro, en la cuenta de X de la presidencia se informó que el gobierno ratificó el compromiso de trabajar en conjunto con el municipio capitalino. Posteriormente, las dos autoridades se dirigieron a la estación San Francisco del Metro de Quito, donde el mandatario obtuvo la cuenta Quito se mueve y la tarjeta Ciudad. Además, realizó un recorrido junto con Muñoz, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, y otras autoridades. La verdad, sorprendido, increíble la estación, increíble el viaje en el metro. Creo que va a ser algo fundamental para el desarrollo del país, el desarrollo de Quito y también para su población. Primero, esto demuestra que el metro de Quito no solamente es un metro de movilidad para la ciudad, es un metro que une al Ecuador. Contento de que vengan de vientos de trabajo conjunto.
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, lideró la tercera sesión itinerante del Consejo Municipal desde el Cisne II. En la sesión se aprobó en primer debate el presupuesto del municipio de Guayaquil por 685 millones de dólares para el ejercicio económico de 2024. Álvarez destacó que este fue elaborado desde las necesidades de los guayaquileños, donde se busca una correcta inclusión y distribución de los recursos públicos de manera equitativa. Escuchemos sus declaraciones. Descentralizado municipal de Guayaquil. Por eso la ordenanza para la redistritalización de Guayaquil con 19 distritos más sus parroquias rurales. Es decir, este presupuesto que lo hemos armado 100% escuchando a la gente en el territorio, escuchando las necesidades, pero también lo ha armado esta administración y este grupo de concejales en conjunto con sus directores de empresas públicas y fundaciones, 100% diseñado por nosotros, escuchando a la gente. ¿Por qué hacía énfasis a la ordenanza? Porque este presupuesto está enfocado con el espíritu por el que nace la ordenanza, buscando equidad en inversión, buscando equidad en los lugares que menos tienen. En otro tema, la Corte Provincial de Sucumbíos emitió una sentencia histórica que permite al pueblo indígena Siacopay regresar a su territorio ancestral. El Ministerio de Ambiente debe entregar el título de propiedad colectiva. Gracias a un fallo considerado como histórico, los indígenas amazónicos del pueblo Siacopay podrán regresar a su hogar ancestral denominado Pequeica, un territorio ecuatoriano en la provincia de Sucumbíos del que fueron desplazados en la década de 1940 por una guerra con Perú. La nación de la gente multicolor, como se conoce a los Siacopay, denunció que se les impidió regresar a su territorio, pues el Estado de manera unilateral lo declaró en 1979 como parte de la Reserva Amazónica de Cuyabeno. El reclamo por el reconocimiento de su territorio empezó en 2017, pero la batalla judicial inició en septiembre de 2022 y el 24 de noviembre de 2023, un tribunal de apelaciones del Ecuador falló a favor de la nación Siacopay. En última instancia, se resolvió reconocer la propiedad de 42.360 hectáreas a este pueblo amazónico. En este espacio se encuentran los lugares sagrados más importantes para ellos. De acuerdo a un comunicado de una ONG dedicada a apoyar a los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos a la tierra, la vida y la supervivencia cultural en la selva amazónica, el veredicto ordena que en un plazo de 45 días el Ministerio de Ambiente entregue el título de propiedad de estas tierras amazónicas biodiversas y además ofrezca disculpas públicas a jóvenes y ancianos por la violación a sus derechos territoriales colectivos. La decisión se considera histórica, puesto que sería la primera vez que se entrega un título de propiedad a una comunidad indígena cuyo territorio ancestral se encuentra en un área protegida. En un comunicado emitido por la nación Siacopay, señalan que volverán con alegría a Pequeica, pero que estarán vigilantes al cumplimiento de la sentencia en los plazos establecidos. El pueblo Siacopay es uno de los 14 grupos reconocidos en Ecuador y cuenta con una población de 800 habitantes en el lado ecuatoriano y 1.200 en el lado peruano. Tania Loor, Noticias Oromar. Delegados del municipio de Guayaquil clausuraron una bodega que almacenaba fuegos artificiales en la bahía. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Dirección de Justicia y Vigilancia en coordinación con los agentes metropolitanos. Durante el operativo se detectó la venta ilegal de fuegos artificiales a cargo de comerciantes no regularizados y en un lugar no autorizado. En total se retiraron más de 5 cajas de estos productos. El día de hoy, manteniendo nuestros operativos de orden y control, acudimos a sectores de la bahía a poder realizar los retiros temporales de juegos pirotécnicos que encontramos en bodegas clandestinas, las cuales no cumplían ninguna norma de seguridad. Invitamos a la ciudadanía, invitamos a todos los guayaquileños a poder denunciar cada uno de estos hechos, dado que estas medidas que no adoptan ningún tipo de seguridad pueden provocar cualquier desgracia para la ciudadanía en general. Y precisamente con el objetivo de prevenir accidentes, mutilaciones y hasta la muerte, la Policía Nacional emprendió una campaña de prevención sobre el uso inadecuado de pirotecnia. La demostración se realizó en las instalaciones del GIR en Guayaquil.
Se trata de la 18ª edición de la campaña Los explosivos tipo pirotécnicos no son juego de niños, dirigida por el equipo de antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate, GIRI, de la Policía, y con la cual se pretende crear conciencia sobre el correcto manejo de la pirotecnia. Hemos tenido varias experiencias trágicas en años anteriores, en décadas anteriores, podríamos decir, porque desde el 2005 hacia acá ha bajado la incidencia sustancialmente. Técnicos del GIR hicieron una demostración sobre el poder destructivo de los explosivos. La destrucción del tejido de un pollo o la forma como queda una sandía permiten que los jóvenes experimenten lo que les sucedería en sus manos de llegar a sufrir el poder letal de una explosión. Nuestro termómetro siempre ha sido las salas de emergencia de los hospitales, en donde se saca inclusive la data para poder saber los efectos que causan este mal uso de tipos de explosivos tipo pirotécnicos. Hasta el momento se ha logrado capacitar a más de 100.000 estudiantes, 5.345 docentes y 82.000 personas civiles. De igual forma, se ha detenido a 8 personas por producción, almacenamiento y venta de pirotecnia. Esto de acuerdo al artículo 396, numeral 5 del COIP. Cristian Arias, Noticias Ormar. Momento de una nueva pausa comercial, amigos, pero manténgase en nuestra sintonía porque ya volvemos para revisar los sucesos más recientes. Acompáñenos. con 35 minutos. La tarde de este martes se registró una nueva muerte violenta en Guayaquil, específicamente en Mapasingue Este, a la altura de la Santa Priscila. Sujetos le dieron de baja a un vacunador de nacionalidad extranjera que por varias ocasiones intentó extorsionar a locales del sector. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el suelo a la espera del carro de medicina legal. En el cantón La Concordia, una persona perdió la vida durante un atraco. Los victimarios serían menores de edad. Mientras receptaba pedidos de insumos de aseo personal como parte de su trabajo, un ciudadano fue interceptado por dos individuos que lo amedrentaron por intentar asaltarlo en el barrio Emanuel, en el cantón La Concordia. En el forcejeo, los presuntos delincuentes habrían disparado al ciudadano, quien minutos después perdió la vida. Producto de lo cual pues los sujetos de estos producen un disparo a la altura del pecho del ciudadano, quien fallece en el mismo lugar. Luego de realizar las investigaciones pertinentes en el sector en donde se suscitó este hecho violento, personal policial identificó a los dos presuntos sospechosos, quienes son menores de edad. Se logra identificar a estos sujetos, se realizan varios allanamientos allá mismo en el sector de La Concordia, procediendo pues al aislamiento de un menor de edad de 17 años de iniciales EM, el mismo que pues ha sido ya puesto a órdenes de la autoridad competente e identificado plenamente como el autor del disparo que quitó la vida a este ciudadano. Quienes llegaron hasta este lugar manifestaron su preocupación ante esta pérdida que enlutó a una familia concordense. Aquí, sobre todo en la parte de lo que es la curva, también necesitamos la presencia de las policías, porque mayormente en la curva roban hartísimo, ya sea en la mañanita, ya sea en la noche. Aquí necesitamos los patrulleros hacer los recorridos que hacen las noches, porque aquí saben pasar chicos fumando, bandas. Preocupados por la situación que se viene dando ya días atrás. Es preocupante, la verdad es muy preocupante la situación. Uno de los implicados en esta muerte tendría 13 años de edad y personal policial aún no ha logrado dar con su paradero, para lo cual aseguraron que se encuentran trabajando. Pasamos a revisar varios de los hechos violentos reportados en la provincia de Manabí en las últimas horas. En uno de los casos, 2 hombres fueron hallados parcialmente incinerados. En Portoviejo, provincia de Manabí, un hombre perdió la vida luego de ser baleado en la ciudadela San Alejo. Tras el ataque, el afectado fue llevado hasta el hospital de especialidades, debido a que aún presentaba signos vitales. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, dejó de existir en la casa de salud. En primera instancia, la Policía Nacional activó el Código Plata en el nosocomio.
En el barrio El Porvenir 2 de la ciudad de Manta, Freddy Sánchez, de aproximadamente 50 años de edad, fue asesinado en horas de la noche. Según vecinos, el fallecido era conocido como el Chino. Según versiones de los familiares, manifiestan que una motocicleta llega al lugar, el cual se baja un individuo, el cual ingresa repentinamente a su domicilio y procede a disparar directamente contra la humanidad del individuo que se encuentra en el interior. Este hecho violento también dejó una mujer herida, la cual fue trasladada hasta una casa de salud. El cuerpo de Sánchez fue trasladado al centro forense para que se le realice la autopsia correspondiente. En la comunidad Los Bajos de Las Palmas del cantón Montecristi fueron encontrados la tarde de este martes 28 de noviembre 2 cuerpos sin vida y parcialmente incinerados. El hallazgo se produjo en una vía de tercer orden, cerca de la estación de buses de la comunidad. A pocos metros de los restos también fue localizado un vehículo tipo taxi, el cual estaba completamente quemado. En el sector de Los Bajos se encontró un vehículo totalmente incinerado y a unos 20 o 30 metros del vehículo se encontraron a 2 personas que estaban maniatadas, incineradas o quemadas la parte de las piernas. Se puede verificar que las 2 personas, luego de haber identificado como personal de la DINASEF, tienen antecedentes penales. Una tiene 11 antecedentes penales, 10 por robo y 1 por tentativa, y la otra igual posee antecedentes por tenencia de arma de fuego. Se conoció que los fallecidos presentaban heridas de proyectiles de arma de fuego. María José Pino Argote, Noticias Oromar. Y delincuentes volaron un cajero automático en una gasolinera de Guayaquil utilizando explosivos. Es el tercer caso registrado en esta semana. Eran alrededor de las 4:30 de la madrugada cuando el amanecer se tornó explosivo. Para quienes habitan en Portete y Gallegos Lara, el cajero de la gasolinera voló en 1000 pedazos. 4 sujetos en un auto blanco sin placas se llevaron el dinero. Eran 4 con el chofer. 4 sujetos, ¿cuántos carros? Era, o sea, aquí nomás se vino uno, pero un taxista que estaba ahí al frente y dijo que estaba también uno gris allá parqueado. Los que se fueron también salió arrancando él. O sea, yo estaba sentado aquí y el carro viene aquí, el carro se parquea aquí. Y ahí es que los dos de atrás se bajan directamente al cajero, que la chica sale, ¿no? Y ahí se pone aquí al lado. Claro, que aquí me dijeron, me tenían aquí y no me dejaban mover. En apenas media semana son 3 casos, 2 en Guayaquil y 1 en Quito. La policía está tras los pasos de una banda especializada en el manejo de explosivos. Tenemos un tráfico de explosivos, ¿no? De armas, municiones y explosivos. Esto está a cargo de Fuerzas Armadas, el control principalmente, por eso se hace los operativos CAMEX. Se realiza un intercambio de información, tanto policía como Fuerzas Armadas, para poder dar con la ubicación de estas personas que se dedican a esta comercialización. Y es asombrosa la facilidad cómo se obtienen los materiales para fabricar dispositivos explosivos artesanales que están claramente direccionados a atentar contra los cajeros automáticos. Cristian Arias, Noticias Oromar. 5 presuntos implicados en el delito de asalto y robo fueron detenidos tras diligencias investigativas en el cantón Babahoyo, provincia de Los Ríos. Dicha tarea de inteligencia permitió la incautación de terminales móviles, joyas, 2 vehículos y más de $1.000 en efectivo. Seguimos en la provincia de Los Ríos, porque en horas de la noche de este martes se registraron 2 hechos delictivos en el bypass de Quevedo. En un primer caso, sujetos no identificados atacaron un convoy de vehículos de carga pesada. Los ciudadanos manifestaron su temor, ya que los antisociales siguen haciendo de las suyas, a pesar de que en este punto existe presencia militar. En un segundo caso de inseguridad, el conductor de un bus interprovincial de la flota Imbabura tuvo que maniobrar su unidad para evitar que lo desvalijen. Y la tarde de este miércoles, mediante un operativo conjunto de la Policía Nacional con el Grupo de Operaciones Motorizadas, se logró capturar a varios sujetos que circulaban en un vehículo por la vía metropolitana de Montecristi. Al momento de la captura se procedió a la detención de 4 sospechosos por presunta tenencia ilegal de armas de fuego.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. A esta hora nos enlazamos en vivo con nuestro compañero Daniel Moreira, quien nos tiene detalles sobre un reciente siniestro de tránsito suscitado en la vía San Mateo de la ciudad de Manta. Adelante, compañero, te escuchamos con los detalles. ¿Qué tal, compañeras en estudio? Muy buenas noches. Nos encontramos en la vía que conduce a San Mateo y podemos observar que hay un accidente, un siniestro de tránsito involucrado 2 vehículos. De este siniestro de tránsito hay una persona fallecida. Se reportan también 2 personas heridas. Vemos aquí este vehículo tipo camioneta, color gris, que se movilizaba con dirección desde la gasolinera de la vía de la ruta Les Póndilos hacia San Mateo, y un vehículo liviano que salía desde Piedra Larga hasta la ruta de Les Póndilos chocaron frontalmente, pero vamos a tratar de conversar con los agentes de tránsito a esta hora de la noche, que cogieron procedimientos de este siniestro vehicular. Es la información que nosotros le tenemos a esta hora de la noche. Amigo, muy buenas noches, estamos en vivo para Agromar Televisión. Jefe, cuéntanos un poquito sobre este accidente de tránsito. ¿Ha fallecido una persona, una fémina, manifiesta? Sí, aparentemente es un choque frontal excéntrico con una persona fallecida. La persona fallecida es la persona que se encuentra en uno de los vehículos que ya fueron trasladados al CRB de la Agencia Municipal de Manta. Uno de los conductores se dio a la fuga. Tenemos uno de los conductores que es de la camioneta, y en los próximos momentos estamos levantando los indicios y vestigios del lugar para poder determinar las causas del accidente. ¿La Oxisa manejaba el otro vehículo, o era de pasajera? Era una acompañante. La persona fallecida es una acompañante del otro vehículo. ¿Ya ha sido identificada? Todavía no. Todavía no ha sido identificada. ¿Qué tipología tiene este accidente de tránsito? Choque aparentemente es un choque frontal excéntrico, aparentemente. ¿Cuántos vehículos involucrados? 2 vehículos. 2 vehículos se encuentran involucrados en el lugar. ¿Qué vehículo no se movilizaba la dama que lamentablemente perdió la vida? En un automóvil de placas. Le indico la placa. Acá las declaraciones del agente Taipe de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito, la OIAT. Estábamos notando detalles, pues lamentablemente una dama ha perdido la vida, se movilizaba en un automóvil. La placa de uno de los vehículos es RAD 975. Ese es el vehículo liviano en el que se movilizaba la fallecida. Sí, ese es el vehículo en el que se movilizaba la Oxisa. La persona que conducía el automóvil. Esta es la información que nosotros tenemos a esta hora de la noche, compañeros en estudio. La vía quien conduce la ruta Les Póndilos, que conduce hacia la vía San Mateo, hasta a esta hora de la noche se encuentra cerrada, porque hay todavía un vehículo en la vía. Entonces los cuerpos del paramédico y también están esperando las grúas que retiren los vehículos, y para posteriormente hacer la limpieza de la debida avenida. Volvemos a estudios con más información. Sigan en sintonía de Agromar Televisión. Gracias, Daniel, por la información que nos ofreces a esta hora de la noche. Como ya lo decías, acá seguimos con más noticias y les contamos que un motociclista perdió la vida luego de sufrir un accidente de tránsito en el cantón El Carmen, provincia de Manabí. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad que se movilizaba en una motocicleta perdió la vida en un accidente de tránsito. Al parecer, el hombre chocó contra un vehículo pesado y posteriormente fue arrollado por este automotor. Este accidente ocurrió la madrugada de este miércoles en el kilómetro 8, en la vía El Carmen Pedernales. Los habitantes de este sector escucharon el ruido del siniestro y salieron de sus casas a verificar qué había sucedido. Como mi esposo recién había salido al trabajo, estaba despierta, acostada, cuando solamente escuché un camión que pitó y el golpe, pero como los perros ladraban, pensábamos que era un perro, pero un señor también aquí al frente gritó un accidente, lo único que fue salir y darnos cuenta, pero ya lamentablemente el señor ya estaba muerto, ya no pudimos hacer nada más. Aparentemente es un accidente
bien fuerte, que la parte de todo el cráneo de los sesos están en la vía, en la carretera. Y es pena porque siempre, día a día, muchos accidentes de moto. En este lugar queda ubicado un plantel educativo, por lo cual los padres de familias y las autoridades de esta institución han hecho un llamado a las autoridades de tránsito para que coloquen rompevelocidades, pero hasta el momento no les hacen caso. Le comento que nosotros, con respecto a esta vía, nosotros hemos solicitado un rompevelocidad, un muro, hemos solicitado al municipio, hemos solicitado a la Comisión de Tránsito y hasta ahorita, hasta donde me manifestaron fue que venían a inspeccionar para poder ubicar una de estas dos cosas, pero lamentablemente hasta ahorita no han venido a supervisar, no nos han ayudado con esta situación y mira lo que ocasiona, son algunos accidentes que ha habido justamente en esta vía, en este tramo de aquí. Al lugar de los hechos llegaron miembros de la Policía Nacional, quienes realizaron el procedimiento correspondiente y luego trasladaron el cadáver hasta el Centro Forense de Santo Domingo de los Áchilas. Lastimosamente en este caso no tenemos ningún dato como para poder identificar a la persona. Al momento estamos realizando labores para verificar tanto la identidad como poder comunicar a los familiares de la persona fallecida en este caso. Willy Quinde, Noticias Oromar. Nos despedimos, amigos, gracias por su sintonía, buenas noches.